guerreros mexicanos, son nuestra única solución. Año 1582, Filipinas, y un grito de auxilio sacude al imperio español. Los huacos, piratas samuráis, avanzan con ferocidad, con su acero afilado y su fama imparable. Don Gonzalo Ronquillo, con solo 500 hombres, espera un milagro. Y ese milagro llega. Guerreros tlaxcaltecas, los mismos que presenciaron la caída de Tenochtitlán, cruzan mares imposibles para enfrentarse a un enemigo desconocido. El choque es brutal. Espadas tlaxcaltecas y katanas samuráis resplandecen bajo un sol abrasador, mientras el valor y la astucia se enfrentan al rigor y el honor. Superados en número, los tlaxcaltecas luchan con la furia de quienes defienden no solo su vida, sino su legado. En un desenlace digno de leyenda, los huacos son vencidos. El eco de esta hazaña resuena hasta hoy, recordándonos que el coraje no conoce fronteras. Este es Tzilacatzin, el guerrero que los conquistadores le temían. Durante el asedio a Tenochtitlán en 1521, este líder otomí, originario de Tlatelolco y miembro de la élite militar Otontin, se convirtió en una figura clave de la resistencia mexica. Su valentía y astucia lo hicieron legendario entre sus aliados y temido por sus enemigos. Cuando las tropas de Pedro de Alvarado avanzaron hacia Tlatelolco, Tzilacatzin no titubeó. Armado con enormes piedras, derribó a varios soldados españoles, llenando de esperanza a los defensores. Para confundir a los invasores, cambiaba su apariencia constantemente, utilizando peinados y armaduras distintas, lo que lo convirtió en un objetivo casi imposible de identificar. Incluso Fray Bernardino de Sahagún, cronista español, documentó el terror que inspiraba en los conquistadores. Aunque Tenochtitlán cayó, el legado de Tzilacatzin sigue vivo como un símbolo de resistencia y valentía que resuena en la identidad mexicana actual. El único hombre que ha invadido a Estados Unidos y ha salido ileso fue Pancho Villa. En 1916, lideró a 500 hombres en un atrevido ataque al pueblo de Columbus, Nuevo México, dejando 18 muertos y provocando incendios. Este acto marcó la única vez que un líder extranjero llevó una ofensiva armada al territorio continental estadounidense. Villa estaba indignado con el gobierno norteamericano por respaldar a su rival, Venustiano Carranza, durante la Revolución Mexicana. En respuesta, el presidente Woodrow Wilson lanzó la Expedición Punitiva, movilizando a más de 10,000 soldados liderados por el general John J. Pershing para capturarlo. Sin embargo, Villa, maestro de la guerra de guerrillas, usó su conocimiento del terreno para eludir a las tropas durante casi un año. Este evento no solo desafió al gigante del norte, sino que convirtió a Pancho Villa en una leyenda, el único en enfrentar a Estados Unidos en su propio territorio y salir ileso. Esta imagen nos muestra el inicio de las patrullas fronterizas entre México y Estados Unidos allá por 1915. La frontera antes de esa fecha era casi inexistente. Pobladores de ambas naciones pasaban de un lado a otro sin restricciones. Sin embargo, los problemas en la frontera comenzaron con la Revolución Mexicana, 1910-1920, que generó inestabilidad y desplazamientos masivos. Miles de mexicanos cruzaron hacia el norte para escapar de la violencia, asentándose en los estados fronterizos de Estados Unidos y estableciendo las primeras comunidades mexicoamericanas. A medida que la revolución avanzaba, las tensiones se intensificaron, y episodios como el ataque de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, en 1916, llevaron al gobierno estadounidense a tomar medidas de seguridad. Así, se comenzaron a desplegar patrullas para vigilar la frontera y contener incursiones revolucionarias. También había una gran demanda de trabajadores mexicanos, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, lo que fomentó una migración laboral. La frontera se convirtió en un lugar de encuentros y conflictos, marcando el inicio de una relación compleja entre ambos países, reflejada en fotos icónicas como esta. ¿Has oído hablar de los niños héroes de México? Es una de las historias más heroicas del país. En 1847, durante la invasión estadounidense, 6 jóvenes cadetes del colegio militar defendieron con valor el castillo de Chapultepec, enfrentándose a un ejército mucho más fuerte. Aunque eran apenas adolescentes, su amor por la patria los hizo resistir sin dudar. Cuando la caída del castillo parecía inevitable, uno de ellos, Juan Escutia,
tomó una decisión inolvidable, envolvió la bandera mexicana a su alrededor y se lanzó desde lo alto de la fortaleza, prefiriendo morir antes que entregar ese símbolo patrio. Este acto lo convirtió en un ícono de coraje y patriotismo, rechazando la idea de que la bandera de México cayera en manos extranjeras. El sacrificio de estos jóvenes no fue solo una defensa de un edificio, sino un acto de amor a su país. Su valor quedó grabado en la historia como un ejemplo de resistencia y profundo amor por la patria. ¿Sabías que el águila del escudo mexicano pudo haber sido reemplazada por una corona imperial? 2 veces en su historia, México coqueteó con la monarquía, desafiando su destino republicano. En 1822, Agustín de Iturbide se ciñó la corona como emperador. Este efímero reino se desvaneció en apenas 8 meses, derribado por el fervor republicano. Pero el sueño monárquico no murió allí. En 1864, el telón se alzó para un segundo acto real. Maximiliano de Habsburgo, respaldado por Napoleón III, ascendió al trono mexicano. Este reino se tambaleó desde el principio. Maximiliano abrazó ideales liberales, traicionando a sus aliados conservadores. En 1867, el emperador enfrentó el pelotón de fusilamiento, cerrando el capítulo monárquico en la historia de México. Así, en menos de medio siglo, México experimentó 2 imperios fugaces, reafirmando su vocación republicana. ¿Sabías que Texas era originalmente territorio mexicano y que después fue una nación independiente, o sea, un país? Texas, famoso por sus vaqueros, asados y sus grandes desiertos, tiene una historia poco conocida pero fascinante. En la década de 1820, colonos norteamericanos comenzaron a establecerse en la región, aprovechando la fragilidad del gobierno mexicano. Pronto surgieron conflictos porque los colonos se resistían a obedecer las políticas mexicanas, como la abolición de la esclavitud y el pago de impuestos. Estos desacuerdos llevaron a una rebelión que culminó en 1836 con la fundación de la República de Texas. Inicialmente, los texanos rechazaron unirse a Estados Unidos, prefiriendo mantener su independencia. Sin embargo, tras años de incertidumbre, Texas finalmente se incorporó a Estados Unidos en 1845, poniendo fin a su breve periodo como nación soberana. Esta historia ilustra cómo Texas evolucionó de territorio mexicano a república independiente y finalmente a estado estadounidense, forjando su identidad única en el proceso. Imagina una época de misterios y conquistas donde una mujer cambió el destino de un continente. En el siglo XVI, en las tierras místicas de México, nació Malintzin, conocida como la Malinche, de noble linaje nahua, fue entregada como tributo a los conquistadores españoles. Su destino cambió al conocer a Hernán Cortés. Con su talento para los idiomas, dominando náhuatl, maya y español, se convirtió en la clave de la conquista. No solo traductora, sino estratega y consejera, Malinche forjó alianzas cruciales entre españoles e indígenas. Su habilidad y astucia la elevaron a una posición de poder en un mundo en conflicto. Madre de uno de los primeros mestizos, su legado es controvertido, traidora para algunos, heroína para otros. La Malinche simboliza el choque y la fusión de 2 mundos, dejando una huella imborrable en la historia. Su vida, marcada por el destino y la habilidad, resuena como un eco de valentía y transformación en el corazón de México. ¿Qué secretos guardaba su corazón mientras cambiaba el curso de la historia? ¿Sabías que hace 200 años un trabajador en México ganaba 7 veces más que uno en Europa? En 1803, el científico alemán Alexander von Humboldt llegó a México, atraído por su fama de prosperidad. Sorprendido por lo que encontró, Humboldt documentó sus observaciones en un ensayo que impactó al mundo. En la Nueva España, la calidad de vida era excepcionalmente alta. Un minero mexicano podía ganar hasta 30 francos en 5 días, mientras que en Alemania, un minero apenas llegaba a 5 francos. El consumo de carne y otros indicadores de bienestar superaban con creces a los europeos. Las ciudades americanas se llenaban de universidades, catedrales y palacios, reflejando su riqueza y desarrollo. La noción de una América pobre es desmentida por la historia. Los ingleses frecuentemente atacaban las costas americanas en busca de tesoros. Hispanoamérica se había convertido en una de las regiones más ricas y prósperas del mundo, desafiando las expectativas europeas. Entonces, ¿qué pasó en México para perder tantas riquezas? Déjenme su opinión en comentarios. ¿Sabías que México ha defendido Filipinas no una, sino 2 veces a lo largo de la historia?
Vamos a retroceder en el tiempo. En el siglo XVII, cuando el Virreinato de Nueva España, con sede en México, envió tropas y recursos para proteger Filipinas de piratas japoneses. Los tlaxcaltecas mexicanos ayudaron a construir fortificaciones y defendieron las islas en numerosas ocasiones, creando un lazo indestructible entre ambos pueblos. Pero la historia no termina ahí. Avancemos hasta la Segunda Guerra Mundial, donde el legendario Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, conocido como los Aztecas, se alzó una vez más para proteger Filipinas. En 1945, estos valientes pilotos surcaron los cielos del Pacífico, llevando a cabo audaces misiones de combate aéreo y apoyo terrestre que fueron cruciales para liberar las islas de la ocupación japonesa. Dos capítulos épicos de la historia que destacan el papel fundamental de México en la defensa de Filipinas. Desde las fortalezas del siglo XVII hasta los cielos de la Segunda Guerra Mundial, la conexión entre México y Filipinas es una saga de heroísmo y hermandad que merece ser recordada y celebrada. México rompió las barreras raciales casi 2 siglos antes que Estados Unidos, antes de que Barack Obama hiciera historia en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente negro de su nación. México ya había roto barreras raciales con Vicente Guerrero, quien fue elegido presidente en 1829. Guerrero, de origen afromexicano, no solo ascendió al cargo más alto de la nación, sino que también abolió la esclavitud en México, décadas antes de que lo hicieran Estados Unidos y Brasil. Proveniente de una familia humilde, Guerrero se destacó como un gran líder durante la lucha por la independencia de México y continuó defendiendo la libertad y la justicia social durante su presidencia. A pesar de los intentos de España por reconquistar México, la capacidad de Guerrero para liderar a las fuerzas mexicanas fue clave para preservar la independencia del país. Descubre al héroe que encendió la chispa de una nación. En 1810, bajo el asedio de Guanajuato, el Pípila, un hombre común que se convirtió en la antorcha viviente de la libertad. El 28 de septiembre de 1810, en el ardor de la rebelión, nació una historia que perduraría para siempre en Guanajuato. La Alhóndiga de Granaditas, imponente y custodiada por tropas realistas, parecía invencible. Los insurgentes, liderados por Miguel Hidalgo, enfrentaban una barrera que amenazaba la independencia. En ese instante crucial, emergió Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila. Con una losa como escudo, desafió la muerte y abrió el camino para la independencia de México. Su valentía resuena a través del tiempo, inspirando a generaciones a luchar por la justicia. Imagina un amanecer teñido de sangre y pólvora, donde la furia de dos naciones se entrelaza en un puerto ardiente. En los albores del siglo XX, México ardía en la revolución. Mientras el pueblo se levantaba contra la tiranía, el gobierno de Victoriano Huerta, nacido del golpe y la traición, se aferraba al poder. Estados Unidos, bajo Woodrow Wilson, observaba con desdén y cautela. El destino marcó el 9 de abril de 1914, cuando marinos estadounidenses fueron apresados en Tampico. Aunque liberados pronto, este hecho inflamó la ira de Wilson, quien ya buscaba debilitar a Huerta. La chispa se encendió con la noticia de un cargamento de armas alemanas destinado a Veracruz, visto como una amenaza intolerable. El 21 de abril, tropas estadounidenses desembarcaron en el puerto de Veracruz. Bajo el mando del contraalmirante Frank Fletcher, los valientes marinos enfrentaron feroz resistencia. La ciudad cayó bajo el control estadounidense. La ocupación duró hasta noviembre, dejando una estela de indignación. Este acto, aunque breve, debilitó a Huerta, quien renunció en julio de 1914. Así, el águila americana se retiró, dejando una cicatriz imborrable en la historia de dos naciones. El día que Guatemala le declaró la guerra a México. El 31 de diciembre de 1958, varios barcos pesqueros mexicanos fueron interceptados por la Fuerza Aérea Guatemalteca en aguas que Guatemala consideraba suyas, alegando pesca ilegal. La Operación Drake, ordenada por el presidente Miguel Ydígoras Fuentes, resultó en 3 pescadores muertos y 14 heridos. Los pescadores capturados fueron llevados a Guatemala, elevando las tensiones diplomáticas. México respondió movilizando tropas a la frontera y cortando relaciones diplomáticas con Guatemala. Durante este periodo, Guatemala hizo una declaración simbólica de guerra y formó una coalición con El Salvador,
Honduras y Nicaragua para presionar a México, que recibió apoyo de Estados Unidos, Cuba, China y la Unión Soviética. Las relaciones diplomáticas se restablecieron el 15 de septiembre de 1959, gracias a la mediación de Venezuela y Chile, y se acordó compensar a las familias de las víctimas y heridos.